Imagina a un chavo moreno de 14 años, con los ojos brillando como estrellas y un sueño más grande que el universo, parado en la puerta de una escuela de caché, nomás para que le digan que no encaja en el perfil. Así arranca la historia de Lucas, un morrito que enfrentó el racismo con el pecho en alto y demostró que el talento no tiene color. En este video, vas a conocer una historia de superación que te va a mover el alma y te va a hacer replantearte todo lo que crees saber sobre el potencial. Así que quédate conmigo, porque esta historia tiene un detalle que va a dejar a todos con la boca abierta. Lucas creció en un barrio sencillo, donde cada día era una lucha. Pero tenía algo especial, una mente brillante. Desde morrillo, se aventaba libros de mates y ciencias que sacaba de la biblioteca pública. Mientras otros chavos jugaban fut, él resolvía ecuaciones que harían sudar a cualquier adulto. Cuando se enteró de una beca en una escuela bien chida, vio ahí la oportunidad de cambiar su vida. Se preparó, le echó todas las ganas estudiando día y noche, y llegó a la entrevista con el corazón lleno de esperanza. Pero la neta, la realidad le pegó duro. La directora, con una mirada que mezclaba desconfianza y desprecio, apenas le echó un ojo a su solicitud. «Tú no traes lo que buscamos», le soltó, sin darle ni una chance. Lucas salió de ahí con el pecho apretado, pero no se rajó. En los días que siguieron, no se dio por vencido. Logró que le hicieran un examen de admisión, ¿y qué crees? La rompió. Sacó la calificación más alta, dejó a los profes con la boca abierta. ¿Pero la directora? Nada más frunció la cara. «Alumnos como tú nunca llegan lejos», le disparó, como si esas palabras pudieran borrar su talento. Lucas escuchó eso y sintió el golpe, pero adentro de él, una chispa seguía encendida. Sabía que podía, aunque nadie más lo creyera. Y justo ahí, la historia empezó a dar un giro. Corrió el rumor en la escuela, un profe bien rifado, de esos que descubren genios, iba a llegar de visita. Lucas vio en eso una lucecita de oportunidad, pero todavía no sabía que ese momento traía algo que nadie se imaginaba. Lucas estaba en un rincón del salón, con el corazón latiendo a 1000, mientras todos hablaban de la llegada del profe famoso. No era de los que se hacen ilusiones, pero algo le decía que esa podía ser su chance de enseñar quién era de verdad. La escuela entera lo ignoraba, como si fuera invisible, pero Lucas ya estaba curtido en remar contracorriente. Pasó noches repasando ecuaciones, estudiando teorías que ni siquiera venían en los libros de la escuela, todo para estar listo por si pintaba algo. Y cuando llegó el gran día, el ambiente estaba cargado. Los profes cuchicheaban, los alumnos se ponían guapos, y la directora, con su sonrisa de a fuerza, preparaba todo para impresionar al visitante. Pero nadie contaba con Lucas. El profe, el doctor Méndez, era una leyenda viviente. Decían que tenía un ojo clínico para encontrar talentos escondidos, y nomás con su presencia ponía a todos nerviosos. Entró a la escuela con un estilo tranqui pero firme, pidiendo conocer a los mejores alumnos. La directora, obvio, sacó una lista de estrellitas que había elegido con pinzas, todos con calificaciones perfectas y apellidos de abolengo. ¿Lucas? Ni lo pelaron. Se enteró de la presentación por puro chisme que escuchó en el pasillo, y decidió que no se iba a quedar fuera. Con el valor de quien ya ha oído demasiados no, se coló al auditorio donde iba a pasar todo. Ahí vio a los otros alumnos presumiendo sus proyectos y contestando preguntas, mientras la directora sonreía, toda orgullosa. Pero algo en la mirada del doctor Méndez decía que no estaba tan impresionado. Y entonces, llegó el momento que nadie vio venir. El doctor Méndez paró la presentación y dijo, con voz clarita, «Quiero ver algo diferente. ¿Alguien aquí le entra a resolver un problema que yo ponga, ahorita, frente a todos?» Se hizo un silencio pesado. Los alumnos perfectos se pusieron nerviosos, titubeando. Fue cuando Lucas, desde el fondo del salón, levantó la mano. Todos voltearon a verlo, algunos con burla, otros con sorpresa. La directora intentó meterse, balbuceando que no estaba preparado, pero el doctor Méndez ni caso le hizo. Llamó a Lucas al escenario, le dio un marcador y señaló el pizarrón. El problema era una ecuación bien gacha, de esas que hasta los profes con experiencia le sacan la vuelta. Lucas respiró hondo, sintiendo todas las miradas encima, y empezó a escribir. Línea tras línea,
fue descifrando el problema con una claridad que hizo que el auditorio se quedara mudo. Cada número, cada símbolo, era una prueba de que no era cualquier vato. Cuando terminó, el silencio se rompió con murmullos de asombro, pero lo que venía después iba a cambiar todo de un jalón. Lucas seguía en la penumbra del auditorio, con el corazón latiendo como si trajera un motor de Ferrari en el pecho, mientras la escuela entera se alborotaba con la llegada del doctor Méndez. Sabía que era una oportunidad única, un momento que podía cambiarle el rumbo. A pesar de las miradas de desprecio y la indiferencia que lo envolvían como neblina, Lucas traía una fuerza que no se quebraba. Forjada en las noches sin dormir en las que se aventaba libros de álgebra avanzada y física teórica, no más con la luz de un foco medio muerto en su casa humilde. No era cualquier morrito del barrio, era un genio, un diamante en bruto que nadie en esa escuela de lujo, con sus pasillos llenos de lámparas fancy y pisos de mármol, parecía querer pulir. Pero Lucas no se achicaba. Se acomodó la mochila vieja en el hombro, como si fuera un Rolex bien chido, y decidió que no iba a ser un extra en su propia película. La escuela, un bastión de privilegios donde los alumnos desfilaban con tenis de marca y relojes Patek Philippe heredados de sus padres magnates, estaba patas arriba. La llegada del doctor Méndez, una figura legendaria cuyas credenciales incluían premios internacionales y el descubrimiento de mentes brillantes en rincones olvidados del mundo, se vivía como la visita de un rey. La directora, doña Clarice, una mujer cuya postura altiva competía con la majestuosidad de un Lamborghini Aventador, organizaba los preparativos con una sonrisa ensayada, digna de una vitrina de la Quinta Avenida. Había seleccionado cuidadosamente a un grupo de alumnos para mostrar al visitante, todos con pedigríes impecables. Calificaciones pulidas como trofeos y proyectos que parecían sacados de una expo de ciencias patrocinada por marcas de lujo. Lucas, claro, no estaba en la lista. Su nombre no resonaba en los pasillos donde se hablaba de becas para Oxford o pasantías en multinacionales. Era solo el intruso, el chico que se atrevía a soñar más allá de lo que le permitían. Pero el destino, como escultor caprichoso, gusta detallar sus obras maestras en los momentos más inesperados. Lucas se enteró de la presentación del doctor Méndez por un murmullo captado en el pasillo, mientras los maestros ajustaban sus trajes Armani y los alumnos ensayaban respuestas memorizadas. No tenía invitación, pero tenía algo más valioso, valor. Con la audacia de quien ya ha enfrentado puertas cerradas y miradas de desprecio, se coló en el auditorio, un espacio imponente con sillones de piel y un escenario que parecía diseñado para conciertos de orquestas sinfónicas. Ahí vio a los elegidos presumir sus proyectos, un robot que parecía juguete caro, un análisis estadístico que olía a copia de artículos académicos, una maqueta sustentable más estética que funcional. El público aplaudía por cortesía, pero el doctor Méndez, con su mirada afilada y un reloj Audemars Piguet apenas visible en la muñeca, parecía aburrido. Quería más. Quería autenticidad. Entonces, el aire cambió, como si una brisa inesperada hubiera invadido el salón. El doctor Méndez se levantó, silenciando a la multitud con la autoridad natural de quien no necesita alzar la voz. Basta de ensayos, dijo, con un tono que resonaba como el rugido de un Bugatti Chiron. Quiero ver algo real. ¿Alguien aquí tiene el valor de enfrentar un reto de verdad, ahora, frente a todos? El auditorio se congeló. Los alumnos prodigio, tan seguros minutos antes, bajaron la mirada, como si el peso del momento los aplastara. La directora, visiblemente incómoda, intentó desviar la atención, sugiriendo una pausa para un coffee break con champán Moet y Chandon. Pero el doctor Méndez la ignoró. Su mirada recorrió la sala, buscando algo que nadie más parecía ver. Y entonces, desde el fondo, una mano se alzó. Era Lucas. Los murmullos comenzaron, una mezcla de burla y curiosidad. ¿Quién es ese?, preguntó un alumno, ajustándose sus lentes Gucci. No es el que no pasó la inscripción, susurró otro. La directora abrió la boca para protestar, pero el doctor Méndez, con un gesto, la calló. Llamó a Lucas al escenario, entregándole un marcador como si fuera la llave de una bóveda suiza. En la pizarra, proyectó una ecuación que parecía un laberinto matemático, algo que mezclaba cálculo diferencial, álgebra lineal y un toque de teoría de números. El tipo de problema que haría dudar incluso a un doctor de Stanford.
Lucas miró la pizarra, sintiendo el peso de cada par de ojos, de cada risa ahogada, de cada suspiro de incredulidad. Respiró hondo, como si estuviera a punto de acelerar un McLaren P1 en una pista sin fin, y comenzó. Sus movimientos eran precisos, casi coreográficos. Cada línea que escribía era un trazo en un lienzo en blanco, transformando el caos de números y variables en una obra maestra lógica. Conectaba ideas con la fluidez de un maestro dirigiendo una sinfonía, desarmando el problema con una claridad que rayaba en lo sobrenatural. El auditorio, antes inquieto, ahora estaba hipnotizado. Los maestros intercambiaban miradas atónitas, los alumnos olvidaban sus celulares de última generación. Hasta la directora, con su collar de perlas brillando como constelación, parecía incapaz de apartar la vista. Cuando Lucas terminó, colocando el último símbolo con la certeza de quien cierra una bóveda, el silencio era ensordecedor. Había resuelto lo imposible. Pero lo que venía, el detalle que nadie podía prever, era algo que haría que incluso el más escéptico tragara su orgullo y reconociera que ahí, en ese escenario, nacía una leyenda. El silencio en el auditorio era tan denso que parecía tragarse el aire, como si el tiempo se hubiera detenido para admirar la hazaña de Lucas. La pizarra, ahora decorada con su solución impecable, brillaba bajo las luces del escenario como una pintura renacentista en el Louvre. Cada número, cada símbolo, era una prueba irrefutable de que aquel chico, ignorado y menospreciado, acababa de desafiar las expectativas de una institución que se jactaba de su exclusividad. Lucas, con el marcador aún en la mano, sentía el corazón rugir como el motor de una Lamborghini Veneno a máxima velocidad, pero mantenía el rostro sereno, como si cargara la confianza de quien lleva un Patek Philippe Calatrava en la muñeca. Sabía que había hecho algo extraordinario, pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero espectáculo aún estaba por venir. El doctor Méndez, el profesor cuya reputación resonaba como el rugido de una Ferrari 488 pista en una carretera desierta, miraba la pizarra con un brillo en los ojos que mezclaba admiración y algo más. Un reconocimiento casi paternal. No era solo un académico, era un cazador de talentos, alguien que había recorrido el mundo buscando mentes capaces de redefinir el futuro, de Shanghái a San Francisco, de Mumbai a Cambridge. Su reloj Audemars Piguet, un modelo Royal Oak que brillaba discretamente, parecía marcar no el tiempo, sino la historia que se desarrollaba ante él. Se acercó a Lucas, puso una mano en su hombro, y ese gesto bastó para acallar los murmullos que empezaban a surgir. El público, compuesto por alumnos con mochilas Louis Vuitton y maestros con plumas Montblanc, esperaba, suspendido, como al borde de un precipicio. ¿Quién eres?, preguntó el doctor Méndez, no con desconfianza, sino con una curiosidad que hizo temblar el auditorio. Lucas, con voz firme, respondió solo: soy Lucas Oliveira, señor. Alguien que quiere aprender. La simplicidad de la frase contrastaba con la magnitud de lo que acababa de hacer, como si un diamante en bruto se revelara entre un montón de piedras comunes. La directora, doña Cleris, cuya expresión altiva ahora vacilaba como castillo de naipes bajo un viento fuerte, intentó intervenir. Doctor Méndez, este alumno no está inscrito oficialmente, es solo, dudó, buscando palabras que no sonaran tan crueles como sus intenciones. Pero el profesor le interrumpió con una mirada que cortaba como cuchilla de titanio. Solo que, replicó, con un tono que recordaba el rugido de un Bugatti Divo. ¿Solo un genio que casi dejan escapar? El auditorio estalló en murmullos, como si una onda expansiva recorriera las filas de sillones de piel italiana. Los alumnos que antes se burlaban de Lucas ahora intercambiaban miradas avergonzadas, mientras los maestros ajustaban sus lentes Cartier, intentando disimular el asombro. El doctor Méndez se volvió hacia la pizarra, señalando la ecuación resuelta. Esto, dijo, con la seriedad de quien anuncia un descubrimiento científico, no es solo una solución. Es una visión. Este chico no solo resolvió un problema que haría caer a doctores de Stanford, lo hizo con una elegancia que pocas veces he visto en toda mi carrera. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran como el eco de una campana en una catedral. ¿Y ustedes tuvieron el descaro de decir que no encaja? Lucas sintió un calor subirle al rostro, no de vergüenza, sino de una emoción que apenas podía nombrar. Durante años, había enfrentado puertas cerradas,
miradas de desprecio, comentarios que lo reducían a estereotipos. En la comunidad donde creció, era el nerd raro que leía libros gordos mientras otros jugaban fútbol. En la escuela local, era el exagerado que hacía preguntas que los maestros no sabían responder. Y ahí, en esa institución de élite, con pasillos que olían a dinero y privilegio, era el intruso. Pero ahora, bajo los reflectores, con el doctor Méndez a su lado, empezaba a darse cuenta de que su existencia no era un error, era una revolución. El doctor Méndez se giró hacia el público, con la presencia de quien domina una sala de conferencias en Davos. Quiero que todos aquí entiendan una cosa, dijo. El talento no pide permiso. No espera invitaciones en papel membretado. Surge donde menos se espera, y nos toca a nosotros reconocerlo. Miró a Lucas, como si viera en él no solo a un alumno, sino una promesa para el mundo. Tú, joven, vienes conmigo. Te necesito en un lugar donde tu mente pueda volar. La frase cayó como trueno, pero nadie aún comprendía la magnitud de lo que venía. Doña Cleris, ahora pálida como el mármol de Carrara que decoraba el vestíbulo de la escuela, abrió la boca para protestar, pero las palabras se le murieron en la garganta. Los alumnos, con sus smartphones de última generación olvidados en las manos, comenzaron a aplaudir tímidamente, como si no supieran si debían celebrar o avergonzarse. Lucas, en el centro del escenario, sentía el mundo girar a su alrededor, como si piloteara una McLaren Senna en una curva imposible. Miró al doctor Méndez, a la pizarra, al público, y se dio cuenta de que ese momento era más grande que él mismo. Era la prueba de que lo imposible solo existe para quien se rinde. Pero lo que nadie ahí sabía, el detalle que haría que incluso el más arrogante bajara la cabeza, estaba por revelarse, y cuando ocurriera, nada sería como antes. Lucas, aún en el escenario, sentía el peso del momento como si sostuviera el volante de una Ferrari SF90 Stradale en plena recta de Mónaco. Cada aplauso tímido que resonaba era un recordatorio de que había roto las barreras invisibles que lo rodeaban, barreras levantadas por prejuicios, por miradas de superioridad. Por una escuela que se jactaba de su fachada reluciente, pero ignoraba el brillo de quien no venía con un apellido grabado en oro. Su corazón latía fuerte, pero se mantenía firme, como la aguja de un Rolex Cosmograph Daytona marcando el tiempo con precisión implacable. Sabía que el juego aún no terminaba, y el doctor Méndez, con su mirada de quien ve más allá del horizonte, parecía guardar un as bajo la manga. El público, una mezcla de alumnos con relojes Cartier santos y maestros con trajes a la medida, oscilaba entre el asombro y la incomodidad. Los habían tomado desprevenidos, como si un invitado inesperado hubiera robado la escena en una cena de gala en el Hotel Ritz. Doña Cleris, la directora, intentaba recomponer su máscara de autoridad, ajustando el collar de esmeraldas que parecía pesar más que su conciencia. Tosió, forzando una sonrisa que recordaba el barniz brillante de un Lamborghini Huracán, y trató de retomar el control. Doctor Méndez, agradecemos su generosidad, dijo, con voz temblorosa como motor desajustado. Pero debemos seguir el protocolo. Lucas no pasó por el proceso selectivo formal. La palabra formal salió cargada de desdén, como si recordara a todos que ese chico, con su mochila gastada y tenis descoloridos, no pertenecía a ese mundo de privilegios. El doctor Méndez, sin embargo, no era hombre de doblegarse ante formalidades vacías. Se volvió hacia doña Cleris con la calma de quien sabe que tiene el control del juego, como un piloto experimentado en una curva peligrosa. Protocolo, repitió, con una leve sonrisa que cortaba más que una hoja de carbono. Señora, lo que vi aquí hoy trasciende cualquier burocracia. Este chico no solo resolvió una ecuación que desafiaría mentes entrenadas en MIT, demostró una intuición que no se enseña en aulas con pizarrones interactivos y aire acondicionado central. Señaló a Lucas, que permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera combustible para su alma. Ustedes tuvieron la oportunidad de reconocer este talento y eligieron cerrar los ojos. Pero yo no cometo ese error. Los alumnos, ahora más atrevidos, comenzaron a aplaudir con más fuerza, como si despertaran de un trance. Algunos, que antes se burlaban de Lucas en los pasillos, intercambiaban miradas avergonzadas, dándose cuenta de que habían subestimado a alguien que ahora brillaba más que las lámparas Swarovski colgando del techo. Otros,
con sus hipones de última generación olvidados en las manos, empezaron a grabar el momento, como si quisieran capturar un pedazo de la historia que se desplegaba. Los maestros, que minutos antes corregían exámenes con plumas Montblanc, susurraban entre sí, divididos entre la admiración y la envidia de no haber descubierto a Lucas primero. El auditorio, antes un templo de exclusión, comenzaba a transformarse en un escenario de redención, pero no para todos. El doctor Méndez caminó al centro del escenario, con la presencia de quien lidera una conferencia en Davos o una junta en Wall Street. Miró al público, a los rostros que mezclaban curiosidad y culpa, y continuó: el mundo está cambiando, y no espera a quienes se aferran a viejos prejuicios. Viajo por continentes, de Dubái a Tokio, de Londres a Sao Paulo, buscando mentes que puedan resolver los problemas del mañana, problemas que van más allá de ecuaciones, que requieren creatividad, resiliencia y, sobre todo, valentía. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran como el rugido de un Maserati Gran Turismo en una carretera vacía. Y hoy, aquí, encontré exactamente eso. Lucas, al escuchar esas palabras, sintió algo nuevo crecer dentro de él. No era solo orgullo, era la certeza de que ya no necesitaba probarle nada a nadie. Pensó en su madre, que cosía hasta tarde para pagar las cuentas, en su padre, que manejaba un auto de aplicación y aún encontraba tiempo para animarlo a estudiar. Pensó en las noches que leía bajo la luz tenue de una lámpara, en las veces que lo llamaron exagerado por querer más, en las puertas que se cerraron antes de que siquiera intentara abrirlas. Todo eso lo llevó hasta ahí, hasta ese escenario, donde ya no era el intruso, era el protagonista. El doctor Méndez se volvió hacia Lucas, con una mirada que parecía ver no solo el presente, sino el futuro. Ya mostraste lo que puedes hacer con un marcador y una pizarra, dijo, con voz firme como el acero de un Bugatti Chiron. Pero quiero ver hasta dónde puedes llegar. Estoy trabajando en un proyecto especial, un programa que reúne a las mentes más brillantes del planeta, desde adolescentes como tú hasta científicos que han cambiado la historia. Y te quiero ahí. El público contuvo el aliento, como si el aire hubiera sido succionado del salón. Doña Clarice, ahora visiblemente afectada, intentó decir algo, pero su voz fue tragada por el impacto de esas palabras. Los aplausos regresaron, ahora más intensos, como una ola rompiendo contra un acantilado. Alumnos que nunca habían cruzado palabra con Lucas comenzaron a gritar su nombre, como si fuera el héroe de una final de campeonato. Los maestros, antes tan rígidos, aplaudían con un respeto que Lucas nunca imaginó recibir. Pero, en el fondo, él sabía que ese momento, por más grandioso que fuera, aún guardaba algo más grande. El doctor Méndez tenía un brillo en los ojos, una promesa no dicha, y Lucas sentía que el próximo capítulo sería aún más impresionante. Algo que haría que hasta los más arrogantes en ese auditorio repensaran todo lo que creían saber sobre talento, valor y destino. Sus ojos estaban fijos en el doctor Méndez, cuya presencia magnética, adornada por un reloj Patek Philippe Nautilus que parecía capturar la luz del propio futuro, prometía algo más allá de lo que cualquiera ahí podía imaginar. El público, con sus trajes Armani y bolsas Gucci, estaba hipnotizado, pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. El aire estaba cargado, como si el destino hubiera decidido mostrar su jugada final. Doña Clarice, la directora, ahora una sombra de su antigua arrogancia, intentó recomponerse, ajustando el collar de diamantes que brillaba como una constelación perdida. Carraspeó, forzando un tono de autoridad que sonaba tan frágil como el cristal de un Rolls-Royce Phantom bajo presión. Doctor Méndez, con todo respeto, necesitamos discutir esto con el consejo de la escuela, dijo, con voz temblorosa como un motor mal calibrado. Lucas no fue aprobado en nuestro proceso. No podemos simplemente, pero el doctor Méndez levantó la mano, silenciándola con la misma facilidad con que se apaga el sonido de un sistema Bose en una mansión de Dubái. Basta de procesos, declaró, con una firmeza que hacía temblar el suelo. Ustedes tuvieron su oportunidad de reconocer a este joven y eligieron mirar hacia otro lado. Yo no cometo ese error. Se volvió hacia Lucas, y todo el auditorio pareció contener la respiración, como si el mundo girara en cámara lenta. Lucas Oliveira, comenzó el doctor Méndez, con la gravedad de quien anuncia un descubrimiento que cambiará la historia,
no solo resolviste una ecuación que desafiaría a los mejores matemáticos de Oxford o Caltech. Demostraste algo más raro, la capacidad de transformar la adversidad en genialidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran como el brillo de un Rolex Submarine en un océano profundo. Por eso, quiero que vengas conmigo. No a un aula cualquiera, sino al Instituto Global de Innovación, un programa que reúne a los mayores talentos del mundo, jóvenes como tú, que no solo sueñan, sino que construyen el futuro. El público estalló en murmullos de asombro y admiración. El Instituto Global de Innovación era una leyenda, un lugar del que se hablaba en susurros en los pasillos de universidades como Harvard y MIT, donde adolescentes prodigios trabajaban codo a codo con científicos galardonados con el Nobel, desarrollando tecnologías que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Era el tipo de oportunidad que forjaba carreras, que transformaba vidas, que colocaba nombres en los libros de historia. Y ahí estaba Lucas, el chico al que habían llamado inadecuado, siendo invitado a algo que ni los alumnos más privilegiados de ese auditorio se atrevían a soñar. Pero entonces llegó el golpe final, el detalle que dejó a todos sin palabras. El doctor Méndez miró al público, con una sonrisa que mezclaba orgullo y desafío, y continuó, y hay más. La solución que Lucas presentó hoy no es solo correcta, es revolucionaria. Diseñé esa ecuación como parte de un proyecto confidencial del instituto, algo que estamos desarrollando para optimizar sistemas de inteligencia artificial que pueden salvar millones de vidas. Y, en menos de 10 minutos, este joven encontró un enfoque que nuestro equipo de doctores tardó meses en vislumbrar. Señaló la pizarra, donde la solución de Lucas aún brillaba como una obra maestra. Eso, damas y caballeros, es lo que pasa cuando le das una oportunidad al talento verdadero. El auditorio quedó en silencio por un instante, como si el peso de esa revelación hubiera aplastado cualquier rastro de arrogancia. Luego, los aplausos surgieron, ya no tímidos, sino arrolladores, como el rugido de un Bugatti Chiron a máxima velocidad. Alumnos que antes se burlaban de Lucas ahora aplaudían con fervor, algunos con lágrimas en los ojos. Los maestros, con sus plumas Montblanc olvidadas en los bolsillos, aplaudían de pie, dándose cuenta de que habían presenciado algo más grande que sus propias carreras. Doña Clarice, pálida como el mármol de una estatua griega, se quedó inmóvil, sabiendo que la escuela no solo había perdido a un alumno, sino una parte de su propia alma. Lucas, en el centro de todo, sintió una ola de emociones que apenas podía nombrar. Pensó en su madre, que sacrificaba noches para mantenerlo, en su padre, que lo animaba incluso agotado tras horas al volante, en los libros que leía a escondidas cuando nadie creía en él. Miró al doctor Méndez, quien le extendió la mano y la estrechó con firmeza. «Estoy listo, señor», dijo, con una voz que cargaba la fuerza de 1000 sueños cumplidos. El doctor Méndez sonrió, como si supiera que esto era solo el comienzo. «No solo estás listo, Lucas. Estás destinado a brillar». Se volvió hacia el público una última vez. «Recuerden este día. Recuerden al chico que casi rechazaron. Porque el mundo va a escuchar su nombre». Y, con eso, dio a Lucas fuera del escenario, dejando atrás un auditorio que nunca volvería a ser el mismo y una lección que resonaría mucho más allá de esas paredes de mármol y cristal.